En seguridad y salud en el trabajo siempre estamos pendientes de la prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco. Pero si queremos ser unos prevencionistas dedicados al mundo del deporte, debemos conocer cómo funciona el dopaje en competencias nacionales e internacionales. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety Ya nos acompaña Andrés Charria. Él es abogado y experto en derecho deportivo y nos va a contar hoy todo lo que un buen prevencionista que asesora empresas del deporte debería saber sobre el dopaje. Bienvenido, Andrés, a esta entrevista en Safety Ya. Carolina, buenos días. Muchas gracias por invitarme a conversar desde una perspectiva distinta los temas de dopaje. Muchísimas gracias. La introducción es... Nunca había tenido una introducción así para temas de dopaje, pero me gusta mucho. Andrés, cuéntanos primero, ¿qué es el dopaje? La pregunta que uno le hacen siempre es esa, ¿qué es dopaje? Porque lo que se cree normalmente es que doparse es consumir una sustancia que va a mejorar mi rendimiento. Y sí y no. A ver, el tema del dopaje es un tema mucho más largo que se viene desarrollando desde los principios de los 70 del siglo pasado, pero que en el 2000, con una conferencia en la UNESCO, se creó un sistema general de control al dopaje. Entonces, no es solo consumir algo que me mejore el rendimiento. Cuando uno oye el Tour de Francia y oye a estos periodistas que creen sabérselas todas, dicen, es que él no consumió un estimulante que les sirva para mejorar el rendimiento, por lo tanto no debe estar dopado. Y no. El sistema general de dopaje tiene varios documentos, pero hay un documento que tenemos que conocer que se llama la lista de sustancias prohibidas. Es una lista que sale cada año, que ya salió la del 2021, y que enumera las sustancias que no se pueden consumir. Mejoren el rendimiento, no mejoren el rendimiento, lo que tú quieras. Pero si están en esa lista, lo ideal es no consumirlas. Hay unas sustancias que están prohibidas en todo momento, de manera que si el 25 de diciembre te hacen un control al dopaje o en competencia un día después del partido de fútbol o de la carrera que hiciste, vas a tener problemas. Y hay unas que solo son prohibidas en competencia. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un torneo y consumes esas sustancias, vas a tener problemas. Entonces, para hacer un resumen muy sucinto, doparse sería que en una muestra de sangre o una muestra de orina que te toman de manera adecuada, salga una de estas sustancias prohibidas en la lista. La lista ha ido cambiando y este año sacó, o por lo menos, yo digo, dulcificó las tres sustancias que son muy utilizadas, pero no para mejorar el rendimiento. Que es lo que llaman los gringos los medicamentos sociales. Marihuana, cocaína y éxtasis. Que yo esté de acuerdo o no, no importa. Pero ya la Agencia Mundial del Dopaje entendió que estas sustancias son consumidas no para mejorar el rendimiento, ni siquiera con la intención de estar mejor en competencia, sino que pues en los deportistas, que es gente joven, y la gente joven, pues las consumen. Entonces, para resumir y para contestar, dar es decir, consumir una sustancia que está en la lista, se podría decir que es dopaje. ¿Cuáles son las entidades a nivel internacional que regulan el dopaje y dónde podemos encontrar estas listas? A ver, la Agencia Mundial de Dopaje se llama WADA, W-A-D-A, es la entidad que regula y que controla el dopaje a nivel mundial y que le va pasando reglamentos a las federaciones internacionales, a FIFA, que es fútbol, a UCI, que es ciclismo, a IAF, que es atletismo. Pero si queremos saber un poco más de dopaje, recomiendo abrir la página web de WADA, en Google sale a la primera, y ahí está la lista y está el código. Con esas dos documentos, que son los documentos básicos para conocer el dopaje, ya pueden empezar a mirar qué es lo que hay que hacer, qué no se puede hacer y cómo se debe hacer. Hay otra página que es muy interesante, ya es más para abogados, pero el Tribunal Arbitral del Deporte, que es tas-cas.org, tiene infinidad de fallos, muchísimos, de atletas que han tenido problemas con dopaje. Cuando estamos hablando del control al dopaje, ¿quiénes son las entidades autorizadas? ¿Quién puede hacer el control al dopaje? ¿Y cómo se realiza en competencias nacionales e internacionales?
A ver, todos los estados deben tener una organización encargada de controlar el dopaje. En el caso colombiano es el Ministerio del Deporte, que antes era Coldeportes. El Ministerio del Deportes tiene una oficina de control del dopaje y hasta hace relativamente poco tiempo tenía un laboratorio autorizado para analizar muestras. Entonces, ¿quién recoge las muestras? Es la autoridad de control del dopaje o la competencia. Entonces puede haber dos formas. Uno, que, por ejemplo, tuve un caso, en los 15K de Allianz hay control del dopaje. Entonces va gente del ministerio que cuando llegan allá a los deportistas de élite, a los gorditos como a mí nunca, pero a los deportistas de élite los llaman, los llevan a una estación de control del dopaje y son ellos que están, que trabajan con el Ministerio del Deporte, los que tienen la autorización para recoger las muestras. Las muestras las recogen y las tienen que mandar a un laboratorio autorizado. Repito, antes era en Bogotá, todavía no ha estado y con la pandemia, pues se supone que iba a ser a principios de este año, pero la pandemia frenó todo. Esa puede ser una. O la segunda son los mismos organizadores de los torneos. Por ejemplo, en el fútbol, Di Mayor es la encargada de recoger las muestras. Son personas autorizadas y tienen que tener unos protocolos, ya que conocemos esa palabra, los protocolos de bioseguridad. Acá no son protocolos de bioseguridad, pero tiene que haber una serie de reglas muy claras. Cómo se abre el frasco, a un deportista le dan 2 kits idénticos y es el deportista el que lo abre, tienen que estar sellados, son unos frascos muy especiales que una vez se cierran no se pueden volver a abrir y tienen que tener una serie de sellos porque el kit no va con el nombre del deportista. Entonces, son las autoridades de control de dopaje o las autoridades de campeonato, pero tienen que seguir con unos reglamentos muy claros sobre cómo es el kit, cómo se abre, cómo se toma la muestra, porque, por ejemplo, muchas veces ocurre, y es lógico, que los deportistas llegan deshidratados. Después de 15 kilómetros a una buena velocidad, uno está deshidratado y no alcanza a entregar la suficiente cantidad de orina. Entonces, hay que hacer una toma parcial y eso requiere unas reglas muy claras, que si no se siguen, la toma se invalida y no pasa nada. ¿Cómo cambia esa toma de muestras en las competencias nacionales, lo que pasa aquí en el fútbol colombiano, por ejemplo, o en la Vuelta a Colombia? ¿Y qué diferencia hay cuando son competiciones internacionales? El protocolo es el mismo, el reglamento es el mismo. Es decir, la notificación, la llenada del formulario y la toma o la entrega de la muestra es exactamente igual, porque todo viene regulado de WADA. WADA tiene dos formas de entrar a un estado. Vía federaciones, vía deportes, entonces WADA le dice a FIFA, usted tiene que hacer el control de dopaje así, y FIFA le baja a Federación Colombiana para que haga ese control de dopaje. Esa es una. Y WADA también llega vía ley o vía estados, porque los estados ratifican la ley que creó WADA, y por ese lado también le dice, mire, señores Coldeportes, esta es la forma, Coldeportes, Ministerio de Deportes, esta es la forma en que tienen que recoger la muestra. Así tiene que ser, esta es la cadena de custodia, estas son las seguridades, así debe ser la estación de muestras de dopaje. Entonces, bien sea por reglamentos de fútbol o bien sea por reglamentos del Ministerio de Trabajo, de Deporte, se tiene que hacer la misma forma, es la misma. Al deportista lo notifican, deportista entra a una estación de control de dopaje, aparece una chaperona o un chaperón que está vigilando al deportista y si uno se da cuenta, sobre todo en algunos deportistas, en Tour de Francia, eso, una persona que casi que le está cogiendo el brazo. El chaperón va a estar siempre vigilando al deportista, el deportista va a entregar la muestra, si no está lo suficientemente hidratado, le pueden dar agua o bebidas hidratantes, antes era mucho más divertido, le daban cerveza, ya no. Es todo un proceso muy, muy, muy reglado por cualquiera de las dos vías. Entonces, es igual. Bueno, entonces le toman la muestra al deportista y hemos visto que funciona para competencias nacionales o internacionales. ¿Esto solo aplica para deportistas profesionales o en algunos casos también en deportistas recreativos se realizan estas tomas? A ver, recreativos no. Yo siempre he querido, y de hecho he retado al Ministerio del Deporte o a las autoridades porque me conocen. Yo siempre he querido que me hagan un control de dopaje, porque me gustaría en primera persona seguir todo eso. Hay muchísimos deportistas aficionados que son de alto rendimiento, esgrimistas, levantadores de pesas, corredores de calle. A ellos, a todos los deportistas que están en competencias y que son los que llaman élite, a todos.
Es decir, no, a todos no, todos son susceptibles de ser llamados a entregar muestra, pero al final son 3 o 4. Es decir, de un equipo de 22 jugadores llaman a 2 máximo, pero todos son susceptibles. A los recreacionistas, a los gorditos que vamos a la 10K de Avianca o a la Maratón de Nueva York es imposible. Porque normalmente, aquí, ¿quiénes son los deportistas además que están? Los que ganan. Y ahí hay un tema que yo jurídicamente siempre he querido discutir. Los que ganan son los que son llamados en olímpicos medallas y los que rompen récords. Y algunos, los que van llegando de los 10 primeros, los buenos. Entonces, cuando uno hace un excelente tiempo y llega de 45,000 personas, de 12,000, yo digo, uy, yo soy buenísimo, pero es imposible que a mí, Andrés Charria, en la Maratón de Nueva York, o sería una suerte, pero no, nunca a un atleta gordito recreativo que sale todos los días a correr le hacen contando paje, no, es muy difícil. ¿Qué pasa después? ¿Cómo funciona el proceso, no sé, el llamado a descargos? ¿O qué pasa con ese profesional deportivo ante esas respuestas? A ver, el deportista tiene problemas. Es decir, lo primero que uno le tiene que decir al deportista es, tienes problemas y tienes problemas muy serios. Muchas de los deportistas, por desconocimiento o porque simplemente no tomaron nada, dicen, pues si yo no hice nada, no va a tener problema, lo toman con cierta tranquilidad. No, tienen problemas y tienen problemas muy graves, gravísimos. Son mucho más graves que una lesión complicada. El deportista tiene problemas. ¿Qué pasa? Los deportistas entregan muestra A y muestra B, 2 frascos idénticos, entregados en el mismo día, cerrados, sellados. Siempre se analiza la muestra A. Si la muestra A da un resultado analítico adverso por alguna de las sustancias que está en la lista, se le notifica al deportista, el laboratorio le va a notificar al organizador del evento o a la federación que hay un resultado analítico adverso. El deportista lo primero que puede hacer es solicitar apertura de muestra B o renunciar a apertura de muestra B. Da igual, porque ese es uno de los grandes mitos. No es que si renuncia a apertura de muestra B es porque se está declarando culpable. No, lo que pasa es que eso es costoso. Y además, la misma orina entregada en el mismo momento, la analizada por el mismo laboratorio, no hay muchas posibilidades de que salga distinto. Puede haber unas posibilidades ya mucho más jurídicas de que se hace mal y se cae el procedimiento, pero normalmente es la misma. Entonces, el deportista lo notifican que dio un resultado analítico adverso por determinada sustancia. Él puede solicitar la apertura de muestra B, tiene que pagar un dinero, 100, $150, y esperar a que la muestra B confirme o no confirme. No me ha tocado un caso donde la muestra B salga distinta a la muestra A. Y si renuncia a la apertura de la muestra B, pues simplemente se inicia el proceso disciplinario. Entonces, en el proceso disciplinario, la comisión disciplinaria, bien sea de la Federación Nacional o Internacional, dependiendo del estatus del deportista, va a abrir un proceso disciplinario por dopaje, donde el deportista, de manera prácticamente imposible, se va a defender. Ese es un proceso disciplinario que jurídicamente es aberrante, pero que se sigue manejando, donde hay presunción de culpabilidad, donde el deportista es el que tiene que probar que es inocente, donde no hay casi ninguna forma, ninguna prueba de refutar un resultado analítico adverso, porque la realidad es, por ejemplo, hablamos de cocaína, un deportista que me tocó a mí, él dice, yo no consumí cocaína. Bueno, yo le creo a mis deportistas, y yo creo que él no consumió. Hay unos que me dicen, yo sí consumí, pero este dice, yo no consumí, pero el frasco estuvo perdido 2 días en el cajón de un tipo. Y además la cadena de custodia no se respetó. La cadena de custodia es una lista de personas y de lugares que pueden coger los frascos. Es decir, en la recogida de la muestra puede ser Andrés Charria, en el transporte de la muestra puede ser la señora Juanita González y en la recepción de la muestra en el laboratorio puede ser la señora Carolina Ávila. Esa es una cadena de custodia. Acá en la recepción de la muestra lo recibió Jorge Rodríguez, lo transportó otra transportadora y lo recibió una niña que estaba estudiando farmacología en la Nacional. Eso en cualquier proceso invalida la prueba. No, acá no, porque lo que le dicen es, sí, es posible que la cadena de custodia haya estado mal manejada y que la conservación de la muestra no haya sido la mejor, pero eso no crea cocaína. Entonces, los procesos disciplinarios de dopaje son muy difíciles porque cualquier alegato jurídico que uno tiene, que en un proceso penal, que en un proceso disciplinario, salvaría al incauto, acá no. Entonces empieza un proceso disciplinario que es muy difícil y que ganarlo requiere
de todo, suerte, conocimientos, un poco de habilidad, y es difícil. Lo que estamos viendo es que en esos casos participa directamente el deportista, pero no hay ninguna interacción de su empleador, o sea, no hay responsabilidad ahí del empleador en el control, en la prevención, simplemente usted vaya solito y defiéndase. A ver, la mayoría de deportistas no tienen empleadores. Un levantador de pesas, un corredor de carretera, de calle, un tenista, no tienen empleador. Tienen empleador los jugadores de fútbol, los ciclistas, los beisbolistas, pero con o sin empleador, el único responsable, y en eso el sistema de control de dopaje es clarísimo, el único responsable es el deportista. ¿Qué pasa normalmente? Que cuando el deportista tiene un resultado analítico adverso, todo el mundo lo suelta. Pierde las ayudas, pierde los patrocinadores, muchas veces le termina el contrato de trabajo con justa causa, sin justa causa, y el deportista queda solo. Entonces, la situación es francamente dolorosa porque quien lo estaba apoyando, lo suelta. Quien le estaba pagando algo de dinero, se lo quita. Y aparecen abogados que son buenos, pero que son costosos, que le dicen, yo te ayudo, pero eso cuesta. Y no solo el abogado, las pruebas, hacer análisis farmacológicos, hacer análisis de pelo, hacer polígrafo, que puede que sirva o no, pero que sirve, todo eso cuesta. Y el deportista dice, no tengo cómo, perdí todo. Entonces, es una situación donde el deportista está absolutamente solo, le están diciendo que es tramposo, porque los periodistas en eso son implacables, tramposo. Después, cuando sale que no era tramposo, piden disculpas al final del periódico, pero siempre es. Entonces, no, acá el deportista son algunos pocos deportistas que son muy buenos, los empleadores a veces los apoyan, pero en el último caso, Robert Farah le tocó solo, le tocó solo. En seguridad y salud en el trabajo, pues hablamos siempre de la prevención. Todos estos prevencionistas que están asesorando en estas áreas, a todas estas empresas de fútbol, a todos estos equipos deportivos, ¿qué les recomendarías tú para que capaciten a sus deportistas en este tipo de sustancias? Hemos visto noticias de la boldenona. ¿Puedes contarnos algo de eso y qué recomendaciones darías a los prevencionistas para que en sus programas de capacitación empiecen a contarle a estos profesionales cómo deben tener en cuenta estas listas para evitar que en un evento nacional o internacional pues se vean afectados por una situación de estas? Lo primero que hay que decir es que en el país no. A ver, yo conozco Paraguay, México, Ecuador y Colombia, y hay ignorancia total. Es decir, eso es bueno para los abogados que hacemos eso, pero es terrible. Lo primero que uno tiene que decir es infórmese. La Agencia Mundial de Dopaje tiene muchísima literatura para deportistas, para empleadores, para terceros. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, lea la lista. La lista ya está en un teléfono inteligente, porque cuando yo empecé era una lista en papel y había que buscar la lista. No, la lista está acá. Entonces, lo que usted vaya a consumir, mire si está en la lista. Muchos deportistas llegan y dicen, no, pero es que eso lo compré en una tienda naturista. Compadre, mire, es que la Agencia Mundial ya tiene una app. No, es que eso a un amigo le dieron y eso no marcó. No, la principal forma de no caer, sobre todo el dopaje involuntario, es conocer la lista, conocer un poco. En Colombia, a ningún deportista le dicen nada. Lo único, la preparación, la formación del dopaje en Colombia es cuiden sus termos. Yo no lo puedo creer. Pero luego le pregunta al deportista, ¿usted sabía algo de dopaje? No, yo sé que... también le dicen a uno, no, es que eso no mejora el rendimiento. Uno le pregunta, ¿usted sabe algo? ¿Ha leído algo? Me dice, no, pero eso no... Pues que, hasta hace un año no, hasta ahora. No, pues es que la marihuana no mejora el rendimiento. No, compadre, pero está en la lista. Sí, pero eso no mejora el rendimiento. Está en la lista. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es infórmese. Lea la lista. Bájela al teléfono, téngala allí. Lo segundo es, somos pocos, pero hay abogados que enseñan, que cuentan y que explican qué hay que hacer. Entonces, ¿cuál es la prevención? Tenga la lista en el teléfono. ¿Cuál es la prevención? Médicos, porque hay muchos médicos. El sistema es tan ridículo que el médico le da un medicamento al deportista, un médico que no sabe dopaje,
no tiene por qué saber. Le da un medicamento al dopista, por ejemplo, al deportista para una migraña. El deportista sale con un resultado analítico adverso, lo condenan 4 años y el médico dice, uy, qué pena. ¿Qué va a decir el deportista? No, pero si es que a mí el médico me dijo que eso no pasaba nada. Pero es que el médico no sabía. Entonces, la única forma de prevenir dopajes involuntarios es conocer la lista. Pero viene el segundo tema. Boldenona, clenbuterol y trembolona, que son 3 sustancias que se utilizan en levantar el ganado, que están permitidas y que en Colombia las usan. Y en México, y en Ecuador, y en Argentina, y en Estados Unidos. Yo ya soy de la teoría, no coman carne de res. No hay forma. No hay forma. Uno podría decirles, cada vez que van a comer carne de res, lleven una bolsita, márquenla con la fecha y guárdenla. Pero me parece complicado. Me parece terriblemente complicado. ¿Cuál es la recomendación? Pollo, pescado, cerdo. Cerdo no sé si tenga, pero en Colombia, en México, en Ecuador, en Estados Unidos, en Argentina, creo que en Australia, en Europa no, pero lo mejor que le puedo uno decir, y que me perdonen los ganaderos, es, señores deportistas, si ustedes son susceptibles de una entrega de muestra de sangre de orina, no coman carne de res. Porque, ¿cómo hace uno para explicarle a un juez que la boldenona entró por la carne? Porque lo que le pasa a uno es, hey, salí positivo por boldenona. No, yo eso no lo consumo. Y uno sabe que la boldenona no. Pero acá está, ¿cómo entró? Entonces empieza uno. ¿Cuándo le recorrieron la muestra? Eso fue en los 15K de Allianz, el 15 de mayo. Listo. ¿Usted se acuerda que hizo entre el 1 y el 15 de mayo? Yo estaba concentrado en un hotel en Bogotá y la comida nos la daban allá. Bien, empecemos a ver, ¿qué comió? No, casi siempre pasta. Pasta boloñesa con carne. Sí, claro. Entonces toca ir al hotel. Señores, ¿dónde compraban la carne? No, yo la compraba en determinado supermercado y uno tiene que empezar a hacer eso. No tiene sentido, porque la realidad, y ya están empezando a darse cuenta de eso, la realidad es que la boldenona, el clenbuterol y la trembolona salen en la carne. Entonces, lo mejor que hay para hacer, o yo no sé, y eso no existe acá, y no existe en ningún lado, carne certificada libre de boldenona. Si existiera, que puede ser un buen producto, uno dice consuma esa. Pero ese tipo de medicamentos, de sustancias, no están. Esas sustancias sirven para los pesistas, cuando uno va a un gimnasio y ve esos tipos que están inflados, uno sabe que eso consumen. Hay muchísimas. Y uno va a cualquier tienda veterinaria y lo que le dicen, sí, esto es para ganado, pero acá vienen unos pesistas y la compran. Bueno, pero no consuman carne. Doloroso. Muy interesante el tema. Vemos que todo lo que tú mencionas aplica independiente de cualquier país. Es decir, que todas estas recomendaciones que tú estás haciendo son válidas para los deportistas ecuatorianos, colombianos, mexicanos o españoles. Fútbol o ciclismo. O atletismo, todo. Bueno, para cerrar, nos gustaría que nos contaras algunos de esos casos en los que tú has atendido situaciones de dopaje de alguno de tus clientes, que se pueda comentar la situación y que te haya sorprendido, que nos puedas compartir. A ver, pues, casos tengo muchísimos, desde María Luisa Calle en Juegos Olímpicos, que ya es muy viejo, ya tiene 15 años, pero me lo siguen preguntando, hasta los últimos que han sido boldenona, clenbuterol y trembolona. A ver, desafortunadamente se perdió el caso, pero una deportista, una campeona mundial de marcha mexicana que se llama Lupita González, salió positiva por trembolona. Lupita no consumió trembolona. Eso lo tenemos perfectamente claro, pero en México comió tacos y eso le dio positivo. Entonces, fue muy doloroso y no logramos convencer a los jueces que la trembolona había salido de unos tacos. Poco tiempo después apareció Robert Farah, número 1 de tenis en el mundo, de tenis dobles en el mundo, con boldenona. Y hicimos todo lo que comenté ahorita. Logramos mirar, hacer. Es muy difícil. Yo no me acuerdo qué almorcé antier, pero qué almorzó hace 3 meses y 2 días y empezar a mirar. Logramos descifrar qué había comido, dónde lo había comido, hicimos toda la cadena hasta el ganado, logramos certificar que ese ganado había sido levantado, pues que parte de ese ganado había sido levantado
con Boldenona y empezamos a devolver la cadena y al final la Federación Internacional de Tenis entendió que era posible que eso haya pasado. Apareció un deportista, Esteban, no me acuerdo, un corredor de mountain bike que salió positivo por clenbuterol, ya me voy a acordar del nombre, pero estaba y salió positivo por clenbuterol. Logramos demostrar, porque estuvo en México, porque en México utilizan clenbuterol, porque comió carne, y le logramos decir a la Federación Colombiana, no, esto fue a la Oficina de Control de Dopaje del Ministerio de Deportes, que era muy posible que clenbuterol había sido por ingesta de carne y salió tranquilo. Hay unos deportistas, acá una cantidad de pesistas, todos que comieron la misma comida en el mismo hotel para hacer la misma competencia, que salieron positivos por Boldenona. Estamos en eso. Ya hicimos todo el análisis de qué podía hacer, pero no podemos tener certeza, porque repito, nadie guarda la carne en la bolsita, no podemos tener certeza que consumieron que esa sustancia entró por ingesta de carne. Podemos hablar de un balance de probabilidades, que es más fácil que haya entrado inyectado o que haya entrado por ingesta de carne. Pero es muy difícil. Y ahí tenemos varios deportistas, ahora lo tenemos porque tenemos una oficina de derecho deportivo que se llama 12. Es muy difícil. Y al final es convencer a una persona a decirle, mire, la trembolona no sirve para esto, la trembolona o la boldenona o el clenbuterol la consumen, es permitido, porque es que no es que los ganaderos la utilicen de manera ilegal, no, está permitido. ICA en Colombia lo tiene y todas las oficinas en Ecuador, en México, en Estados Unidos lo permiten. Entonces ese es el problema. Entonces uno tiene que al final convencer a la gente que hay más probabilidades de que la trembolona, que la boldenona o el clenbuterol entraron por ingesta de carne que por inyección para mejorar el rendimiento. Es difícil, es muy difícil. Pero ahí vamos sacando gente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta información que nos has suministrado. Esperamos poder tenerte nuevamente en Safety Ya para hablar del apasionante mundo del derecho deportivo. Para quienes no estén siguiendo a Andrés y todo su equipo de trabajo tienen un podcast del cual les voy a dejar en la descripción el enlace, donde frecuentemente están publicando información de derecho deportivo. Son unas charlas muy entretenidas para todos aquellos prevencionistas que se quieran especializar en la prevención en el mundo del deporte. Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Cuando quieras.